إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. Bueno, alhamdulillah, continuamos con la explicación de Kitab al-Tawhid. Hoy es la clase número 17 y en esta clase, inshallah, vamos a acabar el capítulo número 5, que se titulaba Tafsir la ilaha illallah, la explicación de la ilaha illallah o la explicación tafsir de Tawhid, que significa lo mismo. Pues el siguiente hadith que nos toca estudiar es un hadith que explica lo siguiente. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: quien diga la ilaha illallah y no crea en nada que sea adorado aparte de Allah, su riqueza y su sangre estarán prohibidos y su cuenta es con Allah. Reportado en Sahih Muslim. Primeramente, este hadith contiene un principio islámico en el Islam. Es un principio que se toma de lo aparente, se juzga por lo aparente. Es decir, si una persona tiene todos los signos de musulmán, si una persona pues dice shahada, reza, ayuna, pues se le toma como musulmán porque aparentemente es musulmán. Y si es un hipócrita, si está mintiendo, su cuenta es con Allah. Es decir, que Allah no nos requiere a nosotros que estemos indagando lo que Él tiene en el corazón realmente, sino que se tome por lo aparente. Y de hecho, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabíamos que habían hipócritas, porque Allah le informó al profeta Muhammad quiénes eran los hipócritas, porque cuando en Medina se estableció el Islam, pues había gente de judíos y de otras religiones que tenían sus cargos y no los querían perder, o tenían ciertos intereses del dunya y no los querían perder, y si iban a no aceptaban el Islam, tenían que pagar esa jizya, ese impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos dijeron aceptar el Islam, pero realmente no creían, entonces eran hipócritas. Pero el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aún sabiendo quiénes eran, les trataba como musulmanes, o sea, los trataron como el resto de los demás. Entonces es un principio muy importante en el Islam, se trata por lo aparente. Entonces, de acuerdo a este hadith, que dice quien diga la ilaha illallah y no crea en nada que sea adorado aparte de Allah, es decir, que no crea en los tagut, que es todo lo que sea adorado aparte de Allah, tiene su vida protegida y su dinero, su propiedad, su riqueza. No se puede tocar si cumple con estas dos condiciones. Es que diga shahada, que niegue el shirk y el kufr, y también que lo ponga en práctica. Esto requiere también que lo ponga en práctica. No vale con solo decir la shahada y luego nunca rezo, nunca ayuno. Obviamente tiene que poner en práctica. Entonces esto es las condiciones. O sea, aquí clarifica que la ilaha illallah requiere el negar el shirk. Luego, tenemos aquí el aya número 2 el aya número 256 de Surah al-Baqarah. La voy a leer. قال تعالى لا إكراه في الدين. Es decir, Allah, no hay coacción en la religión, no hay coacción en la religión. Y luego, o sea, traducción la ley entera, digo la traducción, no hay coacción en la práctica de la adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál es el extravío. Quien niegue a los ídolos y crea en Allah se habrá aferrado a lo más seguro que uno puede asirse,
aquello en lo que no cabe una fisura. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala menciona primero que a nadie se le fuerza la religión, ya que el camino correcto está claro, Allah lo ha clarificado. Y el camino que te lleva al desvío y al infierno también está clarificado. Y la persona elige, una persona no se le puede obligar a nadie a ser musulmán, a aceptar el Islam, porque eso no sería aceptado. Si porque para ser musulmán realmente la persona tiene que creer de corazón y decir la ilaha illallah cumpliendo con todas las condiciones. Si no, no es aceptado. Entonces Allah nos está informando, no hay coacción, nadie te está obligando a que te hagas musulmán, a aceptar el Islam. Y luego Allah aquí nos está diciendo, subhanahu wa ta'ala, que no crea en los tagut y que crea en Allah y su derecho a ser adorado. Aquí encontramos otra vez la negación del shirk, la afirmación del tawhid, de que Allah solo merece ser adorado. Esto es el tawhid, siempre con estos dos principios. Se niega el shirk, se afirma el tawhid, la adoración de Allah exclusiva. Esta es la persona que tiene su Islam correcto. Aquí se enfatiza el hecho de que hay que negar el shirk, que para tener el Islam correcto, para que se establezca el Islam, hay que negar el shirk. Este es uno de los grandes versos, ayat del Corán, que nos explican la ilaha illallah. Hasta que la persona no niegue y rechace y crea y que no crea en todo lo que se adora aparte de Allah, sin tener ninguna duda, no es musulmán, no se establece el Islam. Si tiene dudas de que hay algo que puede ser adorado aparte de Allah, invalida su Islam. No se puede tener dudas de esto. Y este ayat clarifica esta condición de la negación. En Sahih Muslim he reportado que el profeta dijo, esto es otro hadith, he sido ordenado luchar con la gente hasta que testifiquen la ilaha illallah y crean en mí y crean en todo lo que se me ha revelado. Quien lo testifique, su vida y dinero están protegidos excepto por una condición válida, por una razón válida. De acuerdo con la Sharia, como el adulterio, el asesinato, etc. Esto incluye, según este hadith, que la persona crea en toda y cada una de la legislación del Islam, el zakat, el ayuno, el hijab, la oración, que no niegue nada de la legislación de Allah, de la Sharia. Hay gente que niega los castigos que vienen en la Sharia, que esos castigos se ejecutan por la autoridad competente. En un país musulmán hay un gobierno, hay una autoridad encargada de ejecutar, hay un juicio, etcétera. Esas cosas se encarga la autoridad competente, no la gente común. Pero aún así hay gente que niega eso, dice que es una barbarie. O mucha gente que se dice llamar al Islam, que llaman al Islam, pero están negando cosas como la poligamia, castigos de la Sharia, porque quiere hacerlo como más atractivo a los no musulmanes. Entonces, de eso hay muchísimo. Gente que tiene miedo a ser rechazada, a que le acusen de bárbaro, porque claro, los que no son musulmanes, como están afectados por otras ideologías, lo ven así como barbárico, etcétera. Pero esto es el Islam, aquí no hay que engañar, no hay que ocultar nada. Esto es la religión de Allah, nuestro creador. De hecho son ellos los que deberían seguirlo. Entonces, por ejemplo, Sheikh Saleh explica aquí en este hadith, Sheikh Saleh explica la diferencia en que una persona individualmente esté rechazando algo de la legislación de Allah o un grupo de personas, como el amir, el imán de los musulmanes, cómo tiene que actuar. Cuando una persona no está, por ejemplo, pagando zakat y un grupo de personas de una comunidad como un pueblo decide todos juntos de no pagar zakat. Entonces, en el primer caso, que un musulmán que crea que el zakat es obligatorio pero decide no pagarlo, pues se castiga a esta persona. ¿Se castiga a esta persona con la muerte? No, a esta persona no le van a matar, pero el amir, el líder, puede cogerle el zakat por la fuerza o puede amenazarlo de que te pongo en la cárcel, pero no se mata a esta persona, no se lucha con ella, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando
Esto ocurre, por ejemplo, en un distrito de una ciudad, un grupo grande de gente decide no pagar zakat. Entonces ahí el amir de los musulmanes tiene que ahí luchar con ellos. Y de hecho esto pasó en el califato de Abu Bakr, cuando hubo un grupo de musulmanes que se negaron a pagar el zakat. Aunque creían en la obligación del zakat, ellos se negaron, no querían pagarlo. Entonces Abu Bakr, que era el imán de los musulmanes, el líder, la autoridad, dijo que los iba a confrontar hasta que pagaran el zakat. Fijaros que cuando una persona no paga el zakat, esto no es peligroso para realmente para la comunidad, porque si esa persona sola, aislada, y se la trata, pues se le puede aconsejar también, etcétera. Pero cuando es una ciudad entera, pues ahí hay un peligro, Entonces el amir tiene que hacer lo correspondiente. Sheikh Saleh al-Sheikh explica que se pueden dar varios casos en la persona por la cual puede tener o no protegida su vida y su riqueza. Por ejemplo, seguimos con la explicación de este hadith. Por ejemplo, una persona que era kafir y acepta el Islam, es un nuevo musulmán. Bueno, pues se acepta su shahada. Y entonces, como es un musulmán, su vida y su dinero están protegidos. Pero después de un tiempo, el líder, la autoridad, debe ver si esta persona está practicando o no está practicando. Si no practica el Islam en absoluto, tienen que estudiar el caso y ver realmente en qué cree realmente la persona. Si entendió la ilaha illallah, si ha entendido el Islam. Entonces van a tratar a esta persona, ¿no? Van a hablar con ella, la van a aconsejar, le van a clarificar las dudas y la autoridad lo va a visitar, habla con él y, por ejemplo, si esa persona no reza, se le han aclarado las dudas, se ha preguntado, se ha intentado hablar con esa persona, aconsejarla de la mejor forma, pero si sigue sin rezar, esa persona se la pone en prisión y ahí está otro tiempo en el cual se le sigue aconsejando para que rece, o sea, se pone más presión y luego se le amenaza, si sigue sin rezar, se le amenaza de que si no rezas te van a matar y si insiste en no rezar, entonces esa persona es un kafir, porque nunca un musulmán haría eso, una persona que cree. Entonces, fijaros el protocolo que hay que seguir, empezando siempre por el aconsejar, el aclarar las dudas a la gente y cómo es realmente el Islam, con esa rahma, con esa siempre mirando para lo mejor, descartando posibilidades de que la persona esté mal informada, que la persona a lo mejor está pasando por una época mala. Claro, todo eso hay que, primero, es como cuidar a la persona, que realmente el Islam y Allah nos ordena a ser misericordiosos y da oportunidades. Y luego todo ese procedimiento hasta que va a la cárcel, hasta la que está ahí, que le amenacen, hasta que llega a ejecutarse el castigo de la muerte, pasa ahí un montón de cosas para que la gente de hoy en día se tome a la ligera, este no es musulmán, este es un kafir, y este presidente porque que no sigue el Islam pues es un kafir. Esto es musiba, esto es una catástrofe, esto es pura ignorancia y hay que tener muchísimo cuidado. Aquí nadie es nadie para coger y sacar a nadie del Islam. Esto es solo para los ulema y ellos saben cómo tratar a la persona, y esto es pues el fruto de la ignorancia y de la arrogancia también, y que Allah nos guíe. Bueno, entonces y cuando dice y su cuenta es con Allah, el Sheikh Saleh al-Sheikh dice que esto incluye
o nos indica que tratamos a la persona de acuerdo a lo aparente y no nos compete el saber lo que hay en su corazón. Y no estamos ahí poniendo, por ejemplo, damos un ejemplo, si hay un hermano o una hermana que tiene su cuenta y que pone cosas todo de correcto y no dice nada así fuera incorrecto o raro, pues se toma que esa persona que es de confianza, que está en lo correcto, no se la trata de innovadora ni nada, a menos que haya una prueba de ello. Y no vamos a ir poniendo pruebas y eso. Pero claro, a veces la persona ella misma se delata. Como yo, por ejemplo, una vez en Instagram me vi una hermana que estaba hablando, hacía lives y hablaba eh, de bueno, del Islam y mencionaba a los suyos salafis y Sheikh Fawzan y esto y lo otro y parecía que, bueno, pues la hermana sí, parecía que estaba en el manhaj y que en la que era correcta, hasta que ella misma empezó a poner post de takfiris y criticando a los imanes que critican a los gobernantes y llaman a la revolución. Entonces ella estaba mezclando cosas, estaba cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, pero hasta que uno no ve realmente lo correcto, oye, esta hermana no, o sea, aquí hay que tener cuidado con esta, o sea, no puedes tomar aquí de ella, porque te está poniendo gente del desvío, ¿no? Bueno, todos los capítulos que siguen a partir de ahora en el libro Kitab al-Tawhid son una explicación de la ilaha illallah y que lo contradice. Es decir, ¿qué contradice el Tawhid, la ilaha illallah? ¿Qué contradice el monoteísmo? Pues el politeísmo, que se llama shirk, politeísmo, idolatría. Hasta que no entiendas bien qué es lo que contradice al Tawhid, no vas a entender bien el Tawhid. Eso es como cuando no entiendes bien lo que es la belleza hasta que ves algo realmente horrible y feo. No aprecias la luz y la belleza de la luz hasta que hayas experimentado estar en la oscuridad. Cuando ves algo realmente feo es cuando aprecias la verdadera belleza. Cuando oyes una voz muy fea, aprecias lo que es una voz bella. Cuando ves la dureza, experimentas dureza, aprecias mucho más y entiendes mejor lo que son los buenos modales y los efectos de los buenos modales. Y entonces este capítulo es la introducción a esto. A partir de aquí se va a explicar muchos aspectos del shirk y de los tipos de shirk. Y dice la profesora, bueno, hay gente que dice, pero bueno, ¿para qué tanto hablar de shirk? Si yo entiendo lo que es el tawhid, si yo sé que hay que adorar solo a Allah, y si yo sé que hacer dua solo a Allah, ¿cuál es la razón de tanto explicar el shirk y los tipos? Porque esa misma persona puede ver que a medida que va aprendiendo sobre el shirk, se va dando cuenta que ella estaba cayendo en el shirk. Y yo me he dado cuenta de cosas, sobre todo cuando un capítulo que hablaba de las supersticiones, que son shirk. Ahí sí me cruza un gato negro y cosas que la gente que ni siquiera había pensado, no necesariamente que lo crea yo, o sea, no, sino que nunca me había puesto a pensar que eso es shirk. Porque esas cosas no son causas de que el qadar cambie, no va a decretar nada, que tú veas un gato negro, que pasa que veas una mariposa en la casa, como una mujer me decía, aquí siempre que hay una mariposa que entra, no, una libélula de esas que entran por la noche, significa que vas a tener invitados el día siguiente, y siempre pasa, y es musulmana, y digo, pero esto no es así, esto no quiere decir que dices que han pasado tantas veces, está creyendo que eso le está indicando el futuro. O hay gente que no va a tomar un avión, porque imagínate que tú vas a tomar un avión y oyes que ha habido justamente un accidente y estás en el aeropuerto y que se ha estrellado, se ha muerto un montón de gente y te da como que me va a pasar a mí. No te va a pasar. ¿Por qué tiene que pasar a ti? Si lo que pase, eso no va a cambiar lo que Allah ha decretado para ti. Y esas cosas esos pensamientos son pensamientos de shirk. Y vais a ver que cuanto más aprendamos sobre el shirk, vamos a entender mucho mejor el tawhid. De hecho, es que no lo vas a entender el tawhid hasta que aprendas qué es el shirk. Como el shirk del miedo, el shirk de la esperanza,
y muchas adoraciones del corazón. ¿Y cómo completar el Tawhid? No vas a completar el Tawhid. Bueno, eso explica la manera de proteger tu Tawhid a través de saber qué es el Shirk y cómo completarlo. Y este libro explica el Tawhid en detalle y es el libro que realmente te va a hacer entender el Tawhid. Vamos a encontrar muchas explicaciones y capítulos sobre el Shirk y como lo de los amuletos, lo que viene ahora a continuación, los hilos de esos que la gente se pone para protección, el extremismo es una forma de shirk también, el gulú, la magia, supersticiones y todo esto. Hay que entender que nunca podrás proteger el Tawhid a menos que estudies qué es el shirk, que es lo que lo contradice. Y bueno, con esto acabamos el capítulo número 5 de Kitab al-Tawhid, Tafsir La ilaha illallah. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk.